Dios les bendiga. Ahora vamos a hablarles de los diezmos y las ofrendas. El Señor nos dice en Malaquías 3, del 10 al 12, que si somos fieles con las ofrendas y los diezmos, Él va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobreabunde. No solo va a sobrar, sino que va a abundar al ser fieles con nuestros diezmos y ofrendas. Y también nos promete que va a reprender al devorador y va a proteger nuestros bienes. Y eso es una gran bendición. Pero para eso tenemos que ser fieles nosotros a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Y en este tiempo de pandemia, para poder diezmar y ofrendar, lo podemos hacer por medio de la aplicación Venmo o por medio del P.O. Box de la iglesia. Que el Señor los cuide y les bendiga grandemente. Dios les bendiga, iglesia. Muy buenos días. Estamos nuevamente aquí para traerles el programa de nuestra iglesia, el servicio, el cual esperamos que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes y también de mucha edificación. En ese momento quiero saludarles y bendecirles a todos, especialmente a nuestra iglesia y a aquellos que amablemente también nos sintonizan. Bienvenidos a este programa, Dios les bendiga. Quisiera en esta mañana adelantarles el tema, y el tema de esta mañana es siguiendo la guianza del Espíritu Santo. Nuevamente, siguiendo la guianza del Espíritu Santo. Y para esto, iglesia, vamos a estar leyendo en el capítulo 8 de Romanos, versículo 1 hasta el versículo 18. Pero mientras tanto, permítame hacer una breve oración y pedirle al Señor que derrame de su bendición sobre su vida y sobre cada uno de aquellos que amablemente en sus hogares, en el carro, donde quiera que nos estén sintonizando, este mensaje y este servicio sea de mucha bendición para ustedes. Oremos. Padre, te doy gracias en el nombre maravilloso de Jesús por darme la oportunidad, Señor, de venir delante de tu presencia y poder estar aquí para poder ser de bendición a mis hermanos. Te pido, Padre, que tu palabra, que es espíritu y es vida, Señor, pueda traer la edificación, el aliciente, la fortaleza que tu pueblo necesita, mi Dios. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, gracias. Amén. Iglesia muy amable, gracias por estarme sintonizando. Y en esta mañana, como dije previamente, el tema es siguiendo la guianza del Espíritu Santo. Y para esto estaré leyendo el capítulo 8 de Romanos, versículo 1 hasta el versículo 18. Y la palabra del Señor nos dice de esta manera: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo
Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Verso 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las cosas de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El versículo 16, el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ven, qué poderoso pasaje de la Escritura, y podemos ver aquí al apóstol Pablo, que es el autor de esta carta, y los destinatarios, por supuesto, eran los hermanos que vivían en Roma, porque había una iglesia fuerte en Roma, una iglesia que estaba levantando en alto el nombre del Señor a pesar de las circunstancias adversas que habían en Roma. Aquellos que no saben el trasfondo histórico de este pasaje, Roma levantó una grande, por así decirlo, persecución contra los cristianos, y los cristianos no eran bien vistos por el gobierno romano. Sin embargo, ahí en Roma estaba una iglesia que alababa y bendecía el nombre del Señor. Y esta iglesia, por supuesto, la carta va dirigida a ellos, y la carta se llama la epístola a los romanos. Pero en el capítulo 8 el apóstol Pablo le dice a sus destinatarios, o sea, a los romanos, le dice que hay una diferencia entre vivir una vida cristiana en el espíritu y vivir una vida cristiana en la carne. Y aquí el apóstol en el capítulo 8, en estos versículos que hemos leído, hace una analogía en lo que se refiere a vivir en la carne y a vivir en el espíritu. Y por supuesto, el vivir en la carne es vivir bajo la naturaleza pecaminosa, la cual desagrada continuamente a Dios. Tenemos que, entre paréntesis, notar que la palabra carne en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo Testamento, se usa para hablar de todas las personas y todos los seres que habitan en la tierra, todos los seres vivientes. La palabra carne se aplica a ellos, pero también en la Biblia la misma palabra carne se refiere a veces solamente al ser humano, pero también en el Nuevo Testamento, cuando se habla de la palabra carne, hay una especificación muy grande, y especialmente cuando se habla de las cosas espirituales, la palabra carne se refiere a la naturaleza pecaminosa que teníamos o que nos llevaba a donde el diablo, Satanás, quería para hacer su voluntad. Entonces la naturaleza pecaminosa es vivir una vida de acuerdo a los pecados y a la maldad y a los malos pensamientos que antes teníamos. Es una naturaleza que no se sujeta a la voluntad de Dios. Pero la palabra del Señor claramente dice, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva persona es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces el cristiano, por supuesto, tiene que ser una persona que ahora vive para Cristo, camina para Cristo y sirve con todo su corazón al Señor Jesucristo. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo. En otras palabras, somos deudores al Señor Jesucristo porque Él pagó un precio alto por usted y por mí en la cruz del Calvario. Iglesia, debemos de entender que el capítulo 8 de Romanos fue escrito para que tengamos una idea, un entendimiento de que verdaderamente servir a Dios tiene que hacerse en el Espíritu. No podemos servir a Dios en la carne, imposible. Servir a Dios
tiene que ser en una naturaleza nueva, para estar cerca de Él, para caminar con Él, para hablar continuamente con Él y vivir una vida agradable delante de Dios. Solamente se puede en la nueva naturaleza espiritual que Dios nos ha dado desde que usted y yo aceptamos y recibimos en nuestro corazón al Señor Jesucristo. El capítulo 1 y versículo 11 y 12 de Juan dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos aquellos que le recibieron les dio poder de ser llamados hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Amén. Entonces nosotros somos hijos de Dios. Ahora el Señor nos ha traído su conocimiento, ahora el Señor ha transformado nuestras vidas y tenemos un corazón nuevo espiritualmente hablando, una naturaleza nueva. Tenemos la naturaleza espiritual que viene de parte del Señor Jesucristo. Y esa es la naturaleza en la cual ahora gozamos y servimos a Dios con todo nuestro corazón. Pero el capítulo 8 de Romanos, en esa analogía que hace el apóstol Pablo, diciendo que los que viven en esa naturaleza pecaminosa y los que viven en la naturaleza espiritual, verdaderamente están totalmente, por así decirlo, separados. No podemos mezclar, vivir una vida carnal y una vida espiritual. O somos una fuente de agua limpia o una fuente de agua sucia. Iglesia, debemos de entender que el Señor nos ha llamado a vivir una vida santa y pura delante de su presencia. El capítulo 12 y versículo 14 de Hebreos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nuevamente, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, iglesia, en el capítulo 8, el apóstol Pablo nos da este precioso mensaje, este precioso consejo de la palabra del Señor, en la cual nos dice que debemos, como cristianos, vivir una vida en el Espíritu, seguir la guianza del Espíritu Santo. Y el versículo clave de este pasaje bíblico es: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Capítulo 8 y versículo 14 de este hermoso capítulo de Romanos. Y en primer lugar, cuando hablamos de la analogía de la carne y del Espíritu, yo quiero hacerte una pregunta, iglesia. ¿Dónde te ubicarías tú? ¿Cómo estás sirviendo al Señor? ¿De qué manera estás tú sirviendo a este Cristo maravilloso que te ama, a este Cristo que dio su vida por ti en la cruz del Calvario, a este Cristo que te compró con su preciosa sangre allá en ese monte Calvario? La palabra del Señor es clara, nos dice que tenemos que vivir vidas agradables a Él. No podemos vivir una vida doble, o somos o no somos. Y en relación a esta comparación, iglesia, supuestamente todos nosotros como cristianos tenemos que vivir en el Espíritu y tenemos, por supuesto, que seguir continuamente la guianza o la voz del Espíritu de Dios que nos guía y que nos lleva para hacer la voluntad de ese Dios amado y de ese Dios misericordioso. Amén. Entonces, en primer lugar, necesitamos distinguir la voz de Dios y la voz de Satanás. Para eso, iglesia, necesitamos tener una vida cercana con el Señor, conocer más al Señor, saber de qué manera el Señor nos ama, de qué manera el Señor quiere que vivamos, cuál es verdaderamente la voluntad de Dios. Si nosotros tenemos ese entendimiento de lo que es la voluntad de Dios, de lo que el Señor quiere para nuestras vidas, entonces no va a haber ningún problema en lo absoluto para distinguir entre la voz de Dios y la voz de Satanás. Amén. Entonces, tenemos que reconocer, como dijo Cristo en el capítulo 10 de Evangelio según San Juan, que sus ovejas conocen su voz. Amén. Yo creo que todos los que estamos aquí usando el sentido común podemos distinguir en las voces de nuestros hijos. Yo tengo 3 hijos
Y si me habla alguno de ellos, yo sé exactamente cuál de mis hijos me está hablando por teléfono, porque yo conozco la voz de mis hijos. Amén. Y yo creo que cada uno de ellos, si yo les hablo por teléfono, inmediatamente ellos dirían, papi o papá, gusto de oírte, porque conocen mi voz. Iglesia, usted deberíamos de conocer exactamente la voz de Dios. Cuando Dios nos habla, cuando Dios quiere comunicarse con nosotros, uno poder distinguir esa voz de Dios y decir, esta voz ya la conozco, esta voz es la de Dios. Amén. Entonces distinguimos la voz de Dios, pero cuando Satanás también nos habla, Satanás viene y viene a tratar muchas veces de imitar aún la voz de Dios. Pero aquel que está cerca del Señor no puede dejarse engañar, no puede dejarse desviar del camino de Dios, porque si usted ama al Señor, si usted está cerca del Señor, inmediatamente va a hacer la distinción de lo que es la voz de Dios y la voz de Satanás. Iglesia, yo creo que la palabra del Señor es clara, la palabra del Señor nos habla de lo que es y de lo que no es la voluntad de Dios. Cuando hablamos de alguna cosa desagradable a Dios, vamos a decir la mentira, un ejemplo. Vamos a decir robar, otro ejemplo. Vamos a decir los placeres de la lascivia, otro ejemplo. El que te invita a hacer alguna de estas cosas no es Dios. El que te invita a odiar, el que te invita a la violencia, esa no es la voz de Dios, iglesia. Entonces debemos de distinguir verdaderamente entre la voz de Dios y la voz de Satanás, que muchas veces vienen constantemente para que nosotros hagamos la voluntad, ya sea de Dios o de Satanás. Pero nosotros debemos de distinguir esa voz y solamente ceñirnos, solamente obedecer, solamente hacer la voz de ese Cristo, el cual nos amó, el cual nos ama, el cual está cerca de nosotros, el cual nos ofrece vida eterna. Y por supuesto, somos sus hijos y por lo tanto, Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces, distinguiendo la voz de Dios y distinguiendo la voz de Satanás, mi pregunta sería, iglesia, ¿puedes tú distinguir entre la voz de Dios y puedes tú distinguir entre la voz de Satanás? Iglesia, cuando tú sientes que en vez de perdonar, debes de vengarte o debes de mantenerte en rencor, esa no es la voz de Dios, esa no es la guianza del Espíritu Santo. Acuérdate, el tema de esta mañana es siguiendo la guianza del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos guía, el Espíritu Santo es el que nos lleva, el Espíritu Santo es el que nos mantiene cerca de la voluntad de Dios, ceñidos a la santa voluntad del Señor. Entonces, la voz que tú y yo oímos para que caminemos cerca del Señor, esa es la voz del Espíritu Santo. Amén. Y te lo puedo comprobar con las Sagradas Escrituras. Cuando el capítulo 16 y versículo 13 de San Juan dice, son palabras del Señor Jesucristo aconsejando a sus discípulos, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que han de venir. Entonces podemos ver que el Señor Jesucristo, hablando del Espíritu Santo, el Consolador, si usted es observador, vea los capítulos 14, 15 y 16 de Juan y habla en diferentes ocasiones en estos 3 capítulos del Consolador. Cristo les dice a sus discípulos, capítulo 14 de Juan, me voy, pero os enviaré el Consolador, rogaré al Padre para que os envíe el Consolador. Y qué hermoso es de que cuando Él dice que el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, vendría y tomaría hasta cierto punto su lugar para ayudarnos, para consolarnos, para guiarnos. Así como Él dice, me voy, pero os enviaré al Consolador. No os dejaré
huérfanos. Amén. Entonces, en esta dispensación del Espíritu Santo, en este tiempo en que el Espíritu Santo está más activo que nunca, Él nos habla, Él se manifiesta a través de su santa palabra para hablarnos no solamente a nuestro oído, pero también a nuestro corazón, a nuestra naturaleza espiritual. Él siempre está constantemente allí para hablarnos, para guiarnos, para enseñarnos y para animarnos a hacer la santa y bendita voluntad de Dios. Y podemos ver de esa manera, como dice el Señor Jesucristo, el Espíritu de verdad os guiará a toda verdad. Esto lo podemos entender cuando realmente nosotros podemos estar cerca del Señor. Amén. Y acuérdense del versículo clave de este pasaje es: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Amén. Entonces, debemos de caminar en la voluntad o en el conocimiento maravilloso de las Sagradas Escrituras. Acuérdate que la Biblia es el manual que tú y yo tenemos para hacer la voluntad de Dios. Es el manual que Dios nos ha dado para que nosotros podamos leerlo, podamos encontrar en él la santa voluntad del Señor. Es el manual que Dios nos ha dado para poder indagar, para poder entender el carácter maravilloso de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué Dios quiere de nosotros? ¿Qué Dios está tratando de comunicarnos? Todo esto lo podemos ver a través de la Sagrada Escritura. Y traigo esto para decirte que el Espíritu Santo siempre te va a guiar a la luz de las Sagradas Escrituras. Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Amén. No podemos andar en tinieblas, no podemos andar a tientas, porque tenemos la luz de la palabra de Dios que nos ilumina, que nos enseña el camino por donde nosotros deberíamos de andar. Entonces el Espíritu Santo siempre va a traer a nuestras mentes, siempre va a traer a nuestros corazones la luz maravillosa de las Sagradas Escrituras. Entonces el Espíritu Santo siempre nos va a guiar para hacer la voluntad de Dios. Nunca, absolutamente, el Espíritu Santo te va a guiar para que hagas algo malo. Amén, iglesia. El Espíritu Santo nunca nos va a guiar para hacer las cosas malas. Siempre nos va a guiar para hacer las cosas buenas. Amén. Y las cosas buenas, por supuesto, se encuentran en la voluntad de Dios, basados en la santa palabra del Señor. La palabra de Dios es espíritu y es vida. La palabra de Dios es la que ha abierto nuestros ojos. La palabra del Señor es la que Dios nos ha dejado para que le conozcamos más y para que le agrademos y conozcamos verdaderamente cuál es la santa voluntad de Dios. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios o ser guiados a la voluntad de Dios si no leemos la palabra? Amén. La palabra es el libro de los libros, la Biblia, las Sagradas Escrituras, el libro sagrado que Dios nos ha dejado para que podamos instruirnos, leerlo, para que podamos captar quién es Dios, el amor de Dios, la misericordia y la gracia de Dios para nosotros y para toda la humanidad. Entonces el Espíritu Santo nos va a guiar para caminar en la voluntad del Señor. Amén. Y ahí es donde nosotros queremos estar, seguir la guianza del Espíritu de Dios, y la podemos seguir siempre y cuando estemos caminando una vida en el Espíritu, porque los que viven en la carne, los que se apartan y viven una vida alejada de Dios, estos están viviendo en la naturaleza pecaminosa, en la carne, en otras palabras, que significa la vida antigua, la vida, esa naturaleza pecaminosa que no se adapta, que no se aciñe, no se subyuga a la santa voluntad de Dios. Amén. Pero debemos de recordar que cuando usted y yo aceptamos a Cristo, llegamos a ser siervos del Señor. De hecho, tenemos usted y yo ese dicho de que el Señor es el dueño de nuestro corazón. Y hay un canto muy hermoso que dice: Él es el Rey de mi vida. ¿Es el Rey de tu vida, iglesia? ¿Es el
el que domina en tu vida, es el que tiene reinado en tu corazón y en tu ser. Si es así, iglesia, debemos de vivir una vida verdaderamente que exalte y que glorifique el nombre maravilloso de Dios. En realidad, la lucha de la carne y del espíritu, en esta analogía del capítulo 8 de Romanos, se nos da a entender que es una lucha continua. Amén. Es una lucha continua que el hombre tiene. La lucha de querer hacer las cosas carnales, las cosas desagradables delante de Dios, las cosas pecaminosas y la santa voluntad de Dios. Verdaderamente es una lucha continua que el hombre tiene. Pero entre más nos acercamos a Dios, más vencemos la naturaleza pecaminosa. Pero entre más nos alejamos de Dios, entonces las cosas espirituales serán en nosotros escasas y llegaremos a ser débiles espiritualmente. Y el diablo, a través de la naturaleza pecaminosa, nos va a derrotar y nos va a apartar del camino de Dios. Amén. Escucha esto, iglesia. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar para tener el carácter de Cristo. Amén. Nuevamente, Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Él nos llevará, Él nos guiará a la verdad. Cristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino. Cristo dice, yo soy la verdad y la vida. Amén. Y ahí está hablando. El camino, 1, 2, la verdad, 3, y la vida. Entonces, Cristo es la verdad. El Espíritu Santo nos va a guiar siempre a seguir el carácter de Cristo. Amén. Había un eslogan muy hermoso, muy bonito, y decía, What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y todos enfrentamos diferentes situaciones en la vida. Todos enfrentamos situaciones donde el carácter es evaluado, donde nuestro carácter se pone a prueba, iglesia. Amén. Y entonces ahí es donde nosotros debemos de, amén, mostrar nuestra madurez. Ahí es donde nosotros debemos demostrar lo que hemos aprendido del Señor. Ahí es donde nosotros debemos de seguir la guianza del Espíritu de Dios en nosotros, porque verdaderamente cuesta, iglesia, perdonar a alguien. Verdaderamente cuesta, iglesia, decirle a alguien, olvídate, todo termina aquí, te amo en el nombre del Señor, pero no solamente de labios, sino que salga de lo profundo del corazón y que no haya una raíz de amargura que esté escondida y que solamente por salir de un compromiso decirle a alguien te amo, cuando por dentro hay una raíz de amargura que está creciendo y haciéndose un tumor espiritual. Debemos, iglesia, de seguir el carácter de Cristo. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? El Espíritu Santo te va a guiar para que tú en los momentos necesarios, en los momentos donde necesitas hacer decisiones, donde necesitas poner en práctica la vida cristiana, el Espíritu Santo te va a ayudar, va a ser tu mejor ayuda, tu mejor guía. No estamos solos, iglesia. Cristo dijo, enviaré al Consolador. Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Amén. Entonces, verdaderamente, el Espíritu de Dios está con nosotros, iglesia. Y en cualquier circunstancia, ahí va a estar el Espíritu de Dios para recordarnos la palabra del Señor y todas las promesas que Dios nos ha dado para que las pongamos en práctica en cualquier circunstancia de la vida. Amén. Iglesia, si me escuchas, y si me escuchas verdaderamente te digo, Dios nos ama y quiere que hagamos su voluntad, y su voluntad está en la palabra de Dios, y el Espíritu Santo nos va a guiar a esa santa voluntad, porque Él es el Maestro de maestros. Él es el guiador de guiadores. Amén. Gloria a Dios. Pero Él, acuérdate, iglesia, siempre nos va a guiar para tener el carácter de Cristo. Amén. El Espíritu Santo nos va a guiar para que sembremos amor. Amén. Cuando hablamos de la siembra y la cosecha, sabemos que el que siembra, cosecha lo que ha sembrado. Pero si sembramos amor, iglesia,
vamos a segar amor. El Espíritu Santo dice, siembra amor. ¿Te ofendieron? Siembra amor. Ama. Si te odian, ama. Si te hicieron algo, ama. Si te hicieron algo, perdona. Amén. Entonces vamos a sembrar amor. Y vamos a cosechar amor, porque todo lo que usted y yo sembramos, eso es lo que vamos a cosechar. Amén. Nadie va a sembrar maíz y va a cosechar manzanas. Por supuesto que no. El sentido común nos dice que según la semilla que nosotros sembramos, eso es lo que nosotros vamos a cosechar. Y en este caso, iglesia, debemos de entender que si sembramos amor, también vamos a segar amor. Amén. Si tú das amor, Dios te va a dar amor. Dios te ama. Y Dios ama al obediente. Entonces sembramos amor. Cuando quizás la persona a la cual amamos no merece ese amor, pero el que estaba en la cruz de Calvario con sus brazos abiertos, sabía que la humanidad no merecía amor, pero él dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y con sus manos extendidas, él murió en la cruz de Calvario diciendo, amén, que verdaderamente él ama al pecador. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, no porque éramos buenos, no porque éramos obedientes a Dios, no porque el Señor nos encontró como personas santas que hacíamos su voluntad. No, el Señor nos encontró en lo más bajo del pecado. Sin embargo, Él nos amó. Juan dice que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y dio a su Hijo propiciación por nuestros pecados. Entonces, iglesia, vemos que debemos de sembrar amor y el Espíritu Santo nos está guiando para sembrar amor. Amén. Ama y no importa a quién tienes que amar. Ama al pecador. Ama al que te ha ofendido. Ama a tu enemigo. Amén. A eso te está guiando el Espíritu de Dios, iglesia. El Espíritu Santo nos está guiando a perdonar. Muchas veces le hemos dicho, Señor, ayúdame a perdonar. Señor, enséñame a perdonar. El Señor te va a dar una lección para que tú puedas poner en práctica lo que Él te ha enseñado. Alguien te va a ofender, alguien te va a hacer algo, pero no algo pequeño, sino algo grande. Algo que te va a costar perdonarlo. Pero dime, ¿tú crees que tu pecado y tu falta no fue grande delante de la presencia de Dios? Y que el Señor cuando la vio tuvo que cerrar sus ojos y decir, este pecado es grande, pero yo voy a pagar por él en la cruz del Calvario. Y por eso Él pagó por ti, por mí, el pecado que nosotros habíamos cometido. Y Él pagó el precio, Él pagó la propiciación nuestra en la cruz del Calvario. Amén. Él tuvo misericordia de nosotros al pagar ese precio de nuestra salvación. Amén. Tú y yo estamos endeudados con Dios, perdidos. Alguien tomó nuestro lugar. Y el capítulo 53 de Isaías habla muy hermoso cuando dice, mas Él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga nosotros somos curados. Iglesia, hemos sido perdonados por el amor y la gracia del Señor. El Espíritu de Dios nos está guiando para perdonar también. Cristo dijo en una de las oraciones más hermosas que hay en el Nuevo Testamento, que es la oración que se conoce como el Padre Nuestro. Cristo dice en esa hermosa oración, cuando oréis, digáis, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Por supuesto, la oración es más larga, pero estoy tomando una parte de esa oración y esa parte dice, perdona nuestras deudas, que oremos pidiendo a Dios que perdone nuestras faltas. Iglesia, cada día tenemos que pedirle perdón al Señor si en algo le hemos fallado, con una mirada, con un pensamiento, con una actitud, con una palabra.
¿O eres tú la persona perfecta que nunca has fallado y que nunca has hecho algo que has entristecido al Señor o al Espíritu Santo? Claro que sí, nadie de los que estamos aquí. Por supuesto, ustedes que me están escuchando y yo que les estoy hablando, ninguno somos perfectos. Todos hemos fallado. Pero la palabra del Señor dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Siendo faltosos todavía, venimos y le pedimos perdón, le pedimos misericordia. Cada día en algo podemos fallarle al Señor y Él nos ha perdonado. ¿Qué sentirías, iglesia, si el Señor te dijera, sabes, ayer me fallaste y tantos días me has fallado, hasta aquí llegó? Hasta aquí, no más, no te perdono. Pero Él en su misericordia dice, al corazón contrito y humillado, no despreciará a Dios. Iglesia, el Señor está listo para perdonarnos. El Señor está listo para levantarnos. Pero iglesia, ¿qué cuando otras personas nos ofenden? ¿Qué cuando otras personas nos hacen algo que llega hasta lo más profundo de nuestro corazón y ha causado posiblemente una herida? Y en tu manera de hablar, tu manera de ser, tú lo estás diciendo. Estoy herido, estoy herida, tengo algo en mí. Tu manera de expresarte, tu manera de vivir, me dicen de que hay algo en ti, que hay una raíz de amargura. Pero el Señor en esta mañana te dice que el Espíritu Santo te quiere guiar a perdonar. El Espíritu Santo te dice, perdona las faltas de los que te han ofendido, para que vuestro Padre Celestial también te perdone. Y perdona, dice, nuestras faltas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es fácil pedir perdón y decirle, Señor, perdóname, ayúdame, ten paciencia conmigo. Señor, discúlpame, dame otra oportunidad. Pero cuando alguien más nos ofende, cuando alguien más nos hace algo, qué difícil en nuestra naturaleza carnal, en nuestra naturaleza pecaminosa, humana. Es difícil perdonar y decir como Cristo dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Pero vuelvo a reiterar esto, iglesia, porque me preocupa, porque muchas veces decimos que perdonamos y la raíz de amargura no la queremos sacar. Es como quitar un tumor. Nosotros sabemos que un tumor puede ser benigno o puede ser canceroso. Pero si alguien tiene un tumor y va a visitar al médico y le dice, doctor, quiero que no me quite el tumor, nada más me dé una pomadita para que se me quite el dolor y sienta alivio de este malestar, de ese tumor. ¿O cuántos de ustedes irían con el doctor y le dirían, doctor, por favor, quiero que me opere, que haga una cirugía y que entre a donde está el tumor y que lo arranque con todo y raíz para que ese tumor no siga creciendo? Lamentablemente, muchos de nosotros tenemos raíces de amargura y se están haciendo tumores en nuestros corazones, en nuestras almas. Señor, tenga misericordia. La palabra del Señor dice que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre Celestial perdonará nuestras ofensas. Dios nos ayude para poder seguir la guianza del Espíritu Santo. No es fácil. La palabra del Señor dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los que se dejan guiar, los que son obedientes a la voz del Espíritu de Dios cuando Él nos habla a través de un mensaje, a través de su palabra, debemos de ser obedientes y decirle, Señor, no tengo fuerza, Señor, no tengo la capacidad de hacerlo, pero venme aquí, ayúdame a sacar toda raíz de amargura y cuando yo vea al hermano o a la persona, decirle que le amo en el nombre del Señor. Pero si ando con esa raíz de amargura, yo sé, Señor, que si tú llegas a venir, me voy a quedar con ese rencor, me voy a quedar con esa raíz de amargura, porque no lo digo yo, lo dice la palabra, que si no perdonamos a los hombres nuestras, o mejor dicho, sus ofensas, tampoco Dios nos va a perdonar a nosotros nuestras ofensas. Es fácil cuando tú amas al Señor, es fácil cuando tú sigues la guianza del Espíritu de Dios, es fácil cuando eres obediente.
El Espíritu Santo nos está guiando para sembrar paciencia. El Espíritu Santo, sé paciente. Hijo mío, sé paciente. Yo estoy a tu lado, esto va a pasar, sé paciente. Sígueme amando, sigue haciendo mi voluntad. Sigue teniendo paciencia. La paciencia es una de las virtudes cristianas. De hecho, es uno de los frutos que menciona Gálatas como un fruto del Espíritu. Y que Dios nos ayude a tener paciencia nosotros. El Espíritu Santo nos está guiando para tener paciencia con los demás. Es fácil decir, hermanos, tengan paciencia conmigo, soy débil, soy flaco. Ustedes saben que el Satanás viene y muchas veces nos hace caer, pero tengan paciencia conmigo. Es fácil decir eso, pero cuando es otra persona, inmediatamente queremos que la destruyan, queremos que esa persona sea castigada, queremos que esa persona sea destituida incluso de la iglesia, porque no somos nosotros, es otra persona. Y ahí se muestra que verdaderamente no tenemos paciencia con los demás, pero sí deseamos que tengan paciencia con nosotros. Ten paciencia con los demás. Ten paciencia con tu esposo, ten paciencia con tu esposa, ten paciencia con tus hijos, ten paciencia con los hermanos que te rodean de la iglesia o con las personas que te rodean. Ten paciencia, pídele al Señor esa virtud, ese fruto del Espíritu Santo para que adorne tu vida en lo espiritual. El Espíritu Santo nos guía para ser misericordiosos. Misericordia es una de las cosas que habitó en el corazón de Dios. Dios es misericordioso. Amén. Es uno de los atributos de Dios, uno de los atributos morales. Dios es misericordioso. Y si usted quiere leer algo hermoso de lo que es una ilustración verdadera de la paciencia de Dios o de la misericordia de Dios, lea el Salmo 103. Cuando la palabra del Señor nos dice que así como son más altos los cielos que la tierra, así es la misericordia del Señor. Amén. Entonces, iglesia, podemos ver que la misericordia de Dios es grande. Tú y yo tenemos que ser misericordiosos. Amén. La misericordia tiene que habitar en una persona que es guiada por el Espíritu de Dios. Amén. El problema es, iglesia, y el apóstol Pablo lo pone aquí de una manera bien definida. O seguimos nuestro propio caminar, o seguimos la guianza del Espíritu de Dios. Cuando seguimos nuestro propio caminar, decimos, a mí el que me las hace, me las paga. Y mostramos inmediatamente nuestro orgullo, nuestra manera de ser, que necesita ser moldeada por Dios. Cuando pudiéramos decir, Señor, ¿quién soy yo para guardar rencor? ¿Quién soy yo para odiar? ¿Quién soy yo para vengarme de lo que me hicieron? ¿Quién soy yo, Señor, para seguir mis caprichos, para seguir lo que yo quiero? Yo quiero, aunque me cueste, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Quiero que tu Espíritu Santo me guíe para hacer tu voluntad divina. Guíame, Señor, no importa lo difícil que sea. Ayúdame, Espíritu de Dios, a oír tu voz. Ayúdame a ser obediente a tu voz. Porque tu palabra dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Yo quiero ser tu hijo. ¿Quieres tu iglesia ser hijo de Dios, hija de Dios? Sé obediente a la voz del Espíritu Santo. Porque solamente los obedientes a la voz del Espíritu son hijos de Dios. Lo dice la palabra. Amén. El deseo de hacer nuestro propio capricho, nuestra propia vida, seguir nuestro propio caminar, nuestros propios designios, es hacer los deseos de la naturaleza humana, pecaminosa, alejada de Dios. ¿Y cuántas personas, aún entre paréntesis, con el título de cristianos, andan haciendo lo que ellos quieren, menos lo que dice la palabra de Dios? Acuérdate del consejo que Pablo le da a Timoteo. El fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce al Señor a los que son suyos. Pero apártese de iniquidad solo aquel que invoca el nombre de Cristo. No podemos seguir nuestro propio caminar y todavía
seguir al Señor. Imposible. El apóstol dice que la carne no se sujeta a la voluntad de Dios, ni tampoco puede. Amén. Solo el que anda en el Espíritu y que camina en obediencia, y el que camina en esa, obediencia a la voluntad del Espíritu de Dios, a la voz del Espíritu de Dios, es el único que va a poder llegar hasta el final y estar en la presencia de Dios un día. No podemos seguir nuestro propio caminar, los deseos y los placeres mundanos. Hay personas que dicen, soy cristiano, pero todavía me doy gusto en las cosas del mundo. Todavía me doy gusto haciendo las cosas que desagradan a Dios. Al fin y al cabo, un poquito de esto y un poquito de aquello. O eres o no eres. No hay dos caminares, hay un solo caminar. Cristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre, sino por mí, dice el Señor. Amén. Tenemos que entrar por la voluntad del Señor. En otras palabras, no hay otro caminar, iglesia. Tú que me escuchas, no hay otro caminar. Amén. Hay un solo camino que lleva a la vida eterna, y ese camino se llama Jesucristo. Amén. En el tiempo de Jesús, en el tiempo apostólico, había un dicho que se había diseminado en todas esas regiones del Medio Oriente, que decían que todos los caminos llevan a Roma, porque los romanos, que eran los que dominaban, el Imperio Romano, el que dominaba todo el Medio Oriente, ellos hacían sendas, hacían caminos que iban dirigidos hasta Roma. Y estos caminos, entre ellos la vía Apia o la vía romana, eran caminos grandes que llevaban rumbo a Roma. Pero salió ese dicho que decía, todos los caminos llevan a Roma. Y algunas personas incluso cometen el error de decir que todos los caminos llevan a Dios. Un momento, en tu pensar o en los dichos que tú hayas escuchado, no importa qué filosóficos sean, si no están ceñidos a la palabra de Dios, si no están ceñidos a capítulo 14, versículo 6 de Juan, yo soy el camino, dice el Señor, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Entonces estamos en un grave problema, porque verdaderamente para ser salvos, para estar un día y estar en la vida eterna, se necesita solamente seguir el caminar de Jesucristo. No hay otro camino, iglesia. No hay otro camino. No hay otro personaje. La palabra del Señor dice, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y por supuesto, se refiere a la persona del Señor Jesucristo, cuando Pedro dijo esas hermosas palabras en Hechos de los Apóstoles. Iglesia, no podemos seguir nuestro propio caminar, los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Podemos seguir viviendo de esa manera, pero acuérdate lo que voy a decirte. El capítulo 13 del libro de Números, allá en el Antiguo Testamento, nos dice que el pueblo no siguió el designio, no siguió el camino de Dios, no siguió la dirección del Espíritu de Dios. Y por no seguir la dirección de Dios, el camino o el peregrinaje del desierto se tornó, no en meses, sino en 40 años de peregrinación. Iglesia, si queremos hacer la voluntad de Dios y que las cosas marchen bien, tenemos que seguir la guianza del Espíritu de Dios. Amén. La guianza del Espíritu de Dios. No queremos que nuestro caminar se vuelva como el caminar de los israelitas en el desierto. 40 años peregrinando hasta que murió toda la generación que se había rebelado contra Dios. Porque los hijos de esa generación fueron los conquistadores, fueron los que entraron y gozaron de la tierra prometida. Tu caminar puede ser bueno delante de Dios o malo delante de Dios. Pero acuérdate que tú mismo estás poniendo las pautas para que tu caminar sea más largo y más difícil o sea más fácil cuando tú y yo nos ceñimos y hacemos la santa y bendita voluntad de Dios. Iglesia, en esa mañana te digo que lo mejor es hacer
la voluntad de Dios, seguir la guianza del Espíritu de Dios cuando habla en nuestras vidas. Y acuérdate, como manera de recapitulación, el Espíritu de Dios te va a guiar siempre para tener el carácter de Jesucristo en tu vida. Y todo lo que venga a tu vida para ser diferente no viene de parte de Dios, sino viene de parte de aquel que quiere el mal para tu vida y que quiere alejarte del camino de Dios para que no llegues a la salvación en Cristo Jesús. Estoy llegando al final de este mensaje, iglesia. Voy a hacer una oración y por favor acompáñame en esta breve oración. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser obedientes a la voz del Espíritu de Dios y que nos ayude a estar tan cerca de Él para conocer y hacer la diferencia entre su voz y la voz del maligno, de Satanás, que quiere alejarnos y que quiere vernos, mejor dicho, nos quiere hacer ver mal delante de Dios. Que Dios nos ayude para seguir la voz de Dios y no la voz de Satanás, para alejarnos del camino del Señor y perder así la gran salvación que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Oremos, iglesia. Dios mío, te doy gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Y en este momento te pido con todo mi corazón, no solamente por mi vida, sino por todos los que me están escuchando o están sintonizándome a través de estos medios sociales, que tu palabra llegue hasta lo más profundo de sus corazones y que tú, Señor, puedas a través de tu Espíritu Santo aplicar esta palabra y que pueda hacer el efecto que tú de antemano, según tu santo beneplácito, ya te habías propuesto. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús y oro y ruego por la iglesia en estos días difíciles para que nos acerquemos más a ti y que nadie, Señor, se aparte de tu camino, sino se mantenga cerca, especialmente sabiendo que aquel día se acerca, el día de tu venida, el día en que levantarás a un pueblo que te ama en espíritu y en verdad. Y tú vienes por una iglesia, Señor, que no tiene en su vestidura mancha ni arruga. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iglesia, Dios te bendiga, Dios te guarde. Ha sido para mí un placer el haber llegado nuevamente hasta sus hogares o a los lugares donde tú estés para escuchar este mensaje. Te ruego que no te apartes del camino de Dios. Te pido que te acerques al Señor, que camines cerca de Él y acuérdate, Cristo te ama y Cristo te ve como un hijo. Y si alguien te ama, es el Señor. Y Satanás, dice la palabra, que es nuestro enemigo. Aléjate de todo lo malo y de todas las cosas pecaminosas que pueden destruir tu alma. Que Dios te bendiga, iglesia. Te amo en el nombre del Señor. Amén.